Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Hoy en día, debido a Jesús, los creyentes no van más a ese lugar temporal, al seno de Abraham, o no van más al Hades o el Sheol. Los que reciben a Jesús, los creyentes, se van directo al cielo. Debido al sacrificio de Jesús en la cruz, ese fue el sacrificio perfecto, completo y suficiente de Jesús. Y después de la muerte, estaremos inmediatamente en la presencia del Señor, totalmente purificados, libres de pecados, glorificados y perfeccionados, y finalmente santificados. Y como lo mencioné antes, los que rechazan a Jesús van directamente a ese lugar temporal, donde el lugar de los muertos, entonces, en donde esperarán allí su juicio y su segunda muerte, en donde serán arrojados al lago del fuego, al infierno eterno. En la religión católica, ellos creen en un lugar que se llama el purgatorio. Esta es una doctrina o dogma católica hecha por el hombre. No es bíblico. Les voy a leer esto que encontré en un sitio de web que dice: de acuerdo con la Enciclopedia Católica, el purgatorio es un lugar o condición temporal de castigo para que aquellos que, dejando esta vida en la gracia de Dios, no se encuentran enteramente libres de pecados veniales o no han pagado totalmente a satisfacción sus transgresiones. Para resumir, en la teología católica, el purgatorio es un lugar donde va el alma cristiana después de la muerte para purificarse de pecados que no han sido totalmente pagados durante la vida. Como quien dice, van al lugar de los muertos, al que acabamos de describir en la historia de Lázaro y el hombre rico. Esta doctrina del purgatorio no va de acuerdo con la Biblia. Jesús murió para pagar la pena por todos nuestros pecados. Según Romanos 5:8, capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús sufrió por nuestros pecados para que pudiéramos ser liberados del sufrimiento. El decir que debemos de sufrir la paga por nuestros pecados, es decir, que el sufrimiento de Jesús fue insuficiente. El decir que debemos expiar nuestros pecados mediante la purificación en el purgatorio es negar la suficiencia del sacrificio expiatorio de Jesús. En el primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús es ese Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La idea de que debemos sufrir por nuestros pecados después de la muerte es totalmente contraria a todo lo que la Biblia dice acerca de la salvación. El purgatorio, como muchos otros dogmas católicos, está basado en un malentendido de la naturaleza del sacrificio de Cristo. Los católicos ven la misa o la Eucaristía como una repetición del sacrificio de Cristo, porque no han podido comprender que el sacrificio de Jesucristo fue hecho una sola vez y para siempre. Fue absoluto y perfectamente suficiente. Esa fue la muerte de Jesús en la cruz. Él mismo dijo: tetelestai, it is finished, está terminado. Y como dice en Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre,
ofreciéndose a sí mismo. Este fue Jesús en la cruz, el sacrificio mayor, el único sacrificio necesario. Voy a continuar leyendo. Entonces dice, los católicos ven las obras meritorias como una contribución a la salvación, debido a que se equivocan al no reconocer que el pago del sacrificio de Cristo no tiene necesidad de contribuciones adicionales, como lo dice en Efesios 2, versículos 8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que quiere decir esto es que no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Somos salvados solo por fe, gracias a que Jesús murió por nosotros en la cruz y nos perdonó por nuestros pecados. Solo por nuestra fe somos salvos, no por obras o por algo que nosotros podamos hacer. Solo tenemos que aceptar a Jesús como nuestro único Dios, nuestro Salvador. Tener fe en Él. Esto es lo que quieren decir en Efesios. Continuando la lectura. De igual manera, el purgatorio es entendido por los católicos como el lugar de purificación en preparación para el cielo, porque ellos no reconocen que por el sacrificio de Jesucristo ya fuimos limpiados, declarados justos, o sea que fuimos justificados, perdonados, redimidos, reconciliados y santificados. Recuerden que cuando al Jesús morir en la cruz y nos perdonó fuimos perdonados por nuestros pecados y Él nos justificó. Y lo único que tenemos que hacer es aceptar ese regalo de salvación. Entonces, como dice aquí, el purgatorio es entendido por los católicos como el lugar de purificación en preparación para el cielo, porque ellos no reconocen que por el sacrificio de Jesucristo ya fuimos limpiados, declarados justos, perdonados, redimidos, reconciliados y santificados. La idea misma del purgatorio y de las doctrinas que con frecuencia se vinculan a él, o sea, rezar por los muertos, las indulgencias, las obras meritorias a favor de los muertos y todas esas cosas, etc., todas fallan en reconocer que la muerte de Jesús fue suficiente para pagar la pena por todos nuestros pecados. Jesús, quien era Dios encarnado, pagó un precio infinito por nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados, como dice en Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces dice, Jesús, quien era Dios encarnado, pagó un precio infinito por nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús es el sacrificio expiatorio por nuestros pecados, como lo dice en el primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Recuerden que Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Bueno, continuando en la lectura. El limitar el sacrificio de Jesús a la expiación del pecado original o los pecados cometidos antes de la salvación es un ataque a la persona y a la obra de Jesucristo. Si debemos en algún sentido pagar por ello, expiar por ello o sufrir por nuestros pecados, eso indica que la muerte de Jesús no fue un sacrificio perfecto, completo y suficiente. Continuó. Para los creyentes, después de la muerte significa estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Como en 2 Corintios capítulos 5, 6 y 8 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor,
porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En Filipenses capítulo 1, versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Nótense que esto no dice ausente del cuerpo en el purgatorio con el fuego purificador. No. Por el sacrificio perfecto, completo y suficiente de Jesús, después de la muerte estaremos inmediatamente en la presencia del Señor. Nuestra alma, nuestro espíritu estará en la presencia del Señor, totalmente purificados, libres de pecado, glorificados, perfeccionados y finalmente santificados. Bueno, pienso que fue necesario hacer esta pausa y explicar acerca del purgatorio y todo esto porque es importante estar claros en estas cosas. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.